Estamos a unas cuantas horas, a unos cuantos días para que termine este año 2025. ¿Ha sido un buen año? ¿Ha sido un mal año? Pues eso lo puede decir cada quien según le fue. Lo que nosotros hacemos hoy será presentarle un resumen de 12 meses en menos de 60 minutos. En efecto, hoy el recuento del año 2025, los principales sucesos ocurridos en el mundo y en la Iglesia. Sea usted bienvenido, este es nuestro último programa de Ver y Creer de este año 2025. Comenzamos con este recuento rápido, acelerado, un recuento informativo periodístico, el recuento de 2025. Revisemos lo que ocurrió en los primeros meses del año, enero y febrero. Iniciamos con el mes de enero naturalmente para recordar que el primer día del año 2025 el Papa Francisco celebró en la Basílica de San Pedro del Vaticano la misa por la solemnidad de María, Madre de Dios, e invitó a proteger la vida humana desde el vientre materno. El día 6 de enero, Francisco resaltó en la misa por la solemnidad de la Epifanía 2025 que la estrella que guía a los tres Reyes Magos recuerda que Dios busca a todos siempre y no olvida nunca a nadie. El día 8, el Papa Francisco dedicó su catequesis de la primera audiencia general de 2025 a reflexionar sobre los niños y la plaga del trabajo infantil. Al día siguiente, durante la audiencia del Santo Padre, con el cuerpo diplomático, presentó un llamado por la libertad religiosa en Nicaragua y el respeto de los derechos humanos en Venezuela. Al día siguiente, durante un encuentro en el Vaticano, Francisco reconfortó a niños enfermos de cáncer recordándoles que Jesús está con ellos y que es un amigo con quien pueden compartir sus alegrías y su sufrimiento. El día 12, en la fiesta del bautismo del Señor, Francisco impartió el primero de los sacramentos de iniciación cristiana a 21 niños, felicitando a los padres por darles a los pequeños el don más grande que es la fe. El día 16, la oficina de prensa de la Santa Sede informó que Francisco había sufrido una caída en la Casa Santa Marta que le causó una contusión en el antebrazo derecho y su brazo había sido inmovilizado como medida preventiva. Al día siguiente, el cardenal Felipe Arizmendi, obispo emérito de San Cristóbal de las Casas, reconoció la influencia del crimen organizado en algunas zonas de México. El día 18 daba inicio a la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que en 2025 llevó por lema «¿Crees esto?», una cita del Evangelio de San Juan. El día 20 de enero, el Sodalicio de Vida Cristiana confirmó que Francisco había decidido disolver esta sociedad de vida apostólica sin entrar en más detalles sobre cómo se llevaría a cabo el proceso. El 23 de enero, Francisco advirtió que durante el jubileo, atravesar la Puerta Santa no es un acto mágico, sino un símbolo cristiano. El día 26, Francisco afirmó que el mal tiene los días contados porque el futuro es de Dios durante su homilía en la misa con motivo del Domingo de la Palabra de Dios. El último día de enero, el 31, Francisco recordó que la indisolubilidad del matrimonio no es un límite a la libertad de los esposos, sino una promesa de Dios al recibir en audiencia al Tribunal de la Rota Romana. Durante el mes de febrero, el día 3, Francisco pidió proteger a los niños indocumentados en la frontera con Estados Unidos y afirmó que son las primeras víctimas de ese éxodo de desesperación. El día 5, el Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica aprobó de manera definitiva los estatutos de la Federación Regnum Christi. Al día siguiente, la oficina de prensa de la Santa Sede confirmaba que el Papa Francisco padecía bronquitis, si bien esta circunstancia no hizo que cancelara su agenda para los días siguientes. El día 9, Francisco se vio obligado a ceder la lectura de la homilía de la misa que celebró en la Plaza de San Pedro por dificultades de respiración. El día 11, Francisco dirigió una carta a los obispos de Estados Unidos en la que expresó su firme desacuerdo con los programas de deportación masiva llevados a cabo por el gobierno de Donald Trump. El 14 de febrero, Francisco ingresó en el Hospital Policlínico Agostino Gemelli de Roma para someterse a un tratamiento contra la bronquitis que padecía desde hacía días. Al día siguiente, el director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, daba a conocer que el Papa Francisco había pasado una noche tranquila y que había dormido bien. El día 17, el director de la oficina de prensa de la Santa Sede informaba que Francisco padecía una infección polimicrobiana a consecuencia de la bronquitis. 21 de febrero, numerosos líderes de la Iglesia Católica en Europa se unieron en oración por la pronta recuperación del Papa Francisco. Al día siguiente, decenas de católicos se reunieron frente al Hospital Agostino Gemelli para rezar el rosario por la salud del Papa.
El día 23, durante la misa con motivo del jubileo de los diáconos, el proprefecto del Dicasterio para la Evangelización, Monseñor Rino Fisichella, pidió oraciones por el Papa Francisco, quien permanecía en estado crítico. 24 de febrero, el cardenal Baldassare Reina celebró una misa en la Basílica de San Juan de Letrán por el Papa Francisco, ingresado en el hospital por una neumonía. El mismo día, la oficina de prensa de la Santa Sede informaba que los cardenales dirigirán un rosario cada noche en la Plaza de San Pedro por la recuperación del Papa Francisco. Y por último, el 28 de febrero, el maestro de celebraciones litúrgicas pontificias, Monseñor Diego Giovanni Ravelli, confirmó en una nota que el miércoles de ceniza el Papa Francisco no podría celebrar la Eucaristía porque seguiría internado en el Hospital Gemelli de Roma. Esto ocurría en los meses de enero y febrero. Él no lo sabía, no estaba cierto, pero eran ya los últimos días de vida del Papa Francisco. ¿Se acuerda? Revisemos ahora rápida y brevemente los sucesos ocurridos durante los meses de marzo y abril del ya casi extinto año 2025. El 1 de marzo, el arzobispo primado de México, el cardenal Carlos Aguiar Retes, renovó la misión del padre Eduardo Chávez, considerado el mayor experto en las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe. Al día siguiente, el Papa Francisco envió un mensaje desde el Hospital Gemelli en el que asegura que siente en el corazón la bendición que se esconde dentro de la fragilidad. El 5 de marzo, la Conferencia del Episcopado Mexicano alertó sobre las manifestaciones de muerte que se han ido instalando en nuestro país, las cuales amenazan la dignidad humana y deja una herida profunda en la conciencia de nuestro pueblo. El 8 de marzo, el Papa Francisco envió desde el hospital un mensaje dirigido a los miembros del Movimiento por la Vida en Italia, reunidos en Roma, en el que afirmó: una sociedad justa no se construye eliminando a los no nacidos. El 14 de marzo, el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, celebró una misa por la salud del Papa Francisco ante el cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, en la que pidió que pueda regresar pronto. El 16, en la oficina de prensa de la Santa Sede, compartió la primera foto del Papa Francisco desde que ingresó al Hospital Gemelli en Roma. La foto decía: esta mañana el Papa Francisco ha concelebrado la Santa Misa en la capilla del apartamento del 10º piso en el Policlínico Gemelli. El 18 de marzo, el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, negó que en las 3 visitas que ha realizado al Papa Francisco en el Hospital Gemelli hayan hablado sobre la posibilidad de una renuncia al pontificado. El 23 de marzo, el Papa Francisco se mostró por primera vez en público después de 38 días ingresado con una neumonía bilateral en el Hospital Gemelli en Roma. Ese mismo día fue dado de alta del Hospital Gemelli. El 28 de marzo, la oficina de prensa de la Santa Sede informó que el Santo Padre proseguía con la convalecencia para recuperarse plenamente de la infección que le afectó a los pulmones, por lo que continúa con la terapia farmacológica y ejercicios de fisioterapia en el Vaticano. Y por último, el mes termina con el 31 de marzo, que el Papa Francisco afirmó en un mensaje que la alegría cristiana no procede de cómodas soluciones a los problemas ni evita la cruz, algo que dijo ha experimentado tanto durante los 38 días que pasó ingresado en el Hospital Policlínico Gemelli de Roma. Primero de abril, el Papa Francisco pidió que el uso de las nuevas tecnologías no reemplace las relaciones humanas, tras lamentar que la pantalla hace olvidar que detrás de ella hay personas reales. El 6 de abril, el Papa Francisco envió un breve mensaje de audio en español desde el hospital a la multitud reunida en la Plaza de San Pedro. Agradezco de todo corazón las oraciones que hacen por mi salud desde la plaza, los acompaño desde acá. Que Dios los bendiga y la Virgen los cuide. Gracias. El 9 de abril, el doctor Sergio Alfieri, quien coordinó los cuidados y las terapias al Papa Francisco, aseguró: el Papa ya no está enfermo.
El 12 de abril el Papa Francisco visitó la Basílica de Santa María la Mayor, siendo una de las primeras actividades públicas luego de semanas de hospitalización. Al día siguiente, al finalizar la misa de este Domingo de Ramos, el Papa Francisco reapareció en público por tercera vez desde que regresó al Vaticano del Hospital Gemelli de Roma, y al día siguiente el Papa Francisco aprobó el reconocimiento de las virtudes heroicas del arquitecto español Antonio Gaudí. Al día siguiente, el Papa Francisco recibió en audiencia a los directivos y el personal de la Fundación Policlínico Agostino Gemelli, el hospital donde había permanecido ingresado casi 40 días. El 17 de abril, el Papa Francisco se trasladó a la cárcel Regina Coeli de Roma durante la tarde del Jueves Santo para reunirse con 70 detenidos en un gesto de cercanía hacia ellos al comenzar el Triduo Pascual. El 18 de abril, el vicario general del Papa Francisco para la diócesis de Roma, el cardenal Baldassare Reina, fue el encargado de llevar la cruz en la primera y en la última estación durante el Via Crucis celebrado en el Coliseo. El 20 de abril, el Santo Padre se asomó desde el balcón de la logia central de la fachada de la Basílica de San Pedro para impartir la bendición apostólica Urbi et Orbi ante la multitud de peregrinos que abarrotaban la Plaza Vaticana. El 21 de abril, lamentablemente, el Papa Francisco falleció el lunes de la octava Pascua a las 7:30 horas de Roma, informó la oficina de prensa de la Santa Sede. Miles de peregrinos se congregaron en la Plaza de San Pedro para rezar por el Papa Francisco. 22 de abril, la oficina de prensa de la Santa Sede difundió las primeras imágenes de los restos mortales del Papa Francisco en la capilla de Santa Marta, la que fue su residencia habitual dentro del Vaticano. Al día siguiente, a las 9 de la mañana, comenzó el traslado del féretro con los restos del Papa Francisco hacia la Basílica de San Pedro para que los fieles le puedan dar el último adiós. El 25 de abril tuvo lugar el rito del cierre del ataúd del Papa Francisco, una ceremonia solemne y privada cargada de simbolismo en el que se prepara el cuerpo del pontífice para su sepultura. Al día siguiente, el ataúd con los restos del Papa Francisco fue depositado en la Basílica de Santa María la Mayor en una sepultura preparada según los deseos del pontífice argentino. Ese mismo día, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, difundió un video inédito del Papa Francisco en el que pide: "Me dicen que todos los mexicanos son guadalupanos, incluso los que no creen en Dios, sigan siendo guadalupanos, que Dios los bendiga". Y por último, el 28 de abril, cerca de 180 cardenales presentes reunidos en la Quinta Congregación General, se decidió que el cónclave para elegir al 267 sucesor de San Pedro comenzaría el 7 de mayo. Abril de 2025, un mes caracterizado por la agonía, los últimos días, la muerte del Papa Francisco, el Papa número 266 en la Iglesia. Al mes siguiente, mayo, la elección, el cónclave y el nuevo Papa, León XIV. Pero antes de ir con esto, hago una pausa que es breve en este recuento especial de los sucesos ocurridos en 2025. Ya estamos de regreso, queridos amigos, en este programa especial en el que le estamos presentando a usted un recuento de los sucesos ocurridos durante este año 2025 que está a punto de terminar. Revisemos lo que ocurrió en los meses de mayo y junio. Mayo, el cónclave de elección. En mayo conocimos el Habemus Papam y conocimos al Papa León XIV. ¿Qué ocurrió también en mayo y junio? Lo siguiente. Comenzando el mes de mayo, el día 3, miles de personas participaron en una nueva edición de la Marcha por la Vida realizada en la Ciudad de México para conmemorar los 18 años desde que se despenalizó el aborto en la capital del país. El día 5, ante miles de jóvenes congregados en el corazón de la Ciudad de México, se proyectó un mensaje inédito del Papa Francisco en el que alentó a los jóvenes a hacer algo del lío.
Al día siguiente, en presencia de los 173 cardenales que participaron en la última congregación general previa al cónclave, se procedió a romper el anillo del pescador de Francisco y el sello de plomo que había utilizado para firmar los documentos pontificios. Al día siguiente, el cardenal Giovanni Battista Re celebró la misa por la elección del pontífice antes de que comenzara el cónclave. Imploró la luz del Espíritu Santo para que fuese elegido el sucesor de Pedro. El mismo día, alrededor de las 9 de la noche, una humareda negra se elevó desde la chimenea de la Capilla Sixtina, señal de que no se alcanzó el consenso necesario para elegir al nuevo papa en la primera votación del cónclave. Al día siguiente, 8 de mayo, fue elegido papa el cardenal Robert Francis Prévost, quien eligió el nombre de León XIV. Así, el Colegio de Cardenales había elegido al nuevo papa en el segundo día del cónclave. El 9 de mayo, el Papa León XIV celebró en la Capilla Sixtina del Vaticano su primera misa como pontífice, en la que estuvieron presentes los cardenales que participaron en el cónclave. Al día siguiente, León XIV visitó por sorpresa el santuario de la Madre del Buen Consejo, ubicado en la localidad de Genazzano. 11 de mayo, en el Domingo del Buen Pastor, el Papa dirigió por primera vez el rezo del Regina Coeli desde el balcón central de la Basílica de San Pedro. El día 13, León XIV salió por sorpresa del Vaticano para visitar la Curia General de los Agustinos en Roma. 14 de mayo, el Santo Padre publicó su primer mensaje en la red social X. La paz esté con todos ustedes. Este es el primer saludo pronunciado por Cristo resucitado, el buen pastor, señaló el Papa. Al día siguiente, el Congreso del Estado de Tabasco votó a favor de reformar el Código Penal local para despenalizar el aborto voluntario hasta las 12 semanas de gestación. 16 de mayo, León XIV recibió a los embajadores acreditados ante la Santa Sede, ante quienes defendió la dignidad humana de los migrantes y les pidió desarrollar una diplomacia al servicio de la verdad, la justicia y la paz. El día 17, el Papa pidió en la fiesta de Pentecostés una iglesia que derribe barreras y en la que no haya divisiones. Al día siguiente, León XIV celebró en la Plaza de San Pedro la misa de inauguración de su pontificado con un llamado a construir una iglesia fundada en el amor de Dios y signo de unidad. Al día siguiente, el Santo Padre afirmó que restablecer la plena comunión de los cristianos es prioridad en su pontificado. 21 de mayo, en su primera audiencia general, León XIV renovó su llamamiento a permitir el ingreso de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. El día 27, el Papa recibió en audiencia al cardenal Angelo Becciu, el cardenal que renunció a sus derechos cardenalicios por pedido del Papa Francisco, luego de ser involucrado en un escándalo financiero por el que fuese sentenciado en 2023. El último día de mayo, el día 31, León XIV recordó que la perfección no es lo esencial en el ministerio sacerdotal, sino la credibilidad de vida al celebrar en la Basílica de San Pedro la misa de ordenación de 11 nuevos sacerdotes. Durante el mes de junio, el primer día, el Santo Padre pidió oraciones por las familias que sufren en los conflictos bélicos abiertos en distintas partes del mundo. Al día siguiente, nombró al doctor Luigi Carbone como director del Departamento de Salud e Higiene del Estado de la Ciudad del Vaticano. El día 3, la Conferencia del Episcopado Mexicano advirtió que las elecciones judiciales celebradas el 1 de junio estuvieron marcadas por inconsistencias y confusiones. El día 5, el gobierno de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, eliminó un requisito de la era Biden que obligaba a los médicos de las salas de urgencias a realizar abortos. El día 7, al celebrar el Domingo de Pentecostés en la Plaza de San Pedro del Vaticano, León XIV pidió una iglesia que abra fronteras entre los pueblos y derribe las barreras donde no haya ni olvidados ni despreciados, al tiempo que hizo un llamamiento a la unidad y a la fraternidad. El día 9, el arzobispo de Los Ángeles, en los Estados Unidos, Monseñor José Gómez, presentó un llamamiento a la moderación y la calma luego de que algunas protestas motivadas por arrestos realizados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas a inmigrantes se tornaran violentas. El 18 de junio, el Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia pidió al Santo Padre que frene la injerencia del gobierno en el Valle de los Caídos, en España. 20 de junio, el Papa León XIV hizo su primer nombramiento episcopal para México, designando a Monseñor José Luis Serra Luna como obispo de Nogales, en Sonora. Al día siguiente, el Papa nombró al sacerdote mexicano José Nahum Jairo Salas Castañeda como nuevo coordinador de los viajes apostólicos. 22 de junio, concluida la celebración de la Santa Misa en la solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo, el Corpus Christi,
Su Santidad León XIV presidió la procesión del Santísimo Sacramento por la vía Merulana con rumbo a la Basílica de Santa María la Mayor. 24 de junio, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una demanda contra el estado de Washington por una reciente ley que quería obligar a los sacerdotes a violar el sigilo sacramental si se enteraran de un caso de abuso infantil durante el sacramento de la confesión. Al día siguiente, el Santo Padre hizo un llamado a los obispos a ser firmes y decididos al tratar el escándalo y el abuso sexual, vinculando la vigilancia contra el abuso con vivir una vida casta. 27 de junio, el Papa ordenó a 32 sacerdotes en el marco de la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. El día 30 de junio, al dirigirse a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, León XIV pidió sancionar a las cúpulas políticas que engordan con la corrupción y la impunidad, mientras los civiles enflaquecen por la miseria. Así terminaba el primer semestre del año 2025 con el mes de junio. Revisemos ahora los sucesos ocurridos en los 2 primeros meses del segundo semestre de 2025, julio y agosto. ¿Qué ocurrió en el mundo? ¿Qué ocurrió en la sede apostólica? ¿Qué sucedía en la iglesia y en los gobiernos también y en los países del mundo? Lo siguiente. El 3 de julio, Monseñor Guadalupe Torres Campos, obispo de Ciudad Juárez, en México, expresó su firme indignación ante el hallazgo de al menos 383 cuerpos embalsamados en un inmueble en el estado de Chihuahua. El 5 de julio, el Papa León XIV ha nombrado al arzobispo francés Thibault Berny como nuevo presidente de la Comisión Pontificia para la Protección de los Menores. Al día siguiente, el Santo Padre fue recibido entre aplausos por cientos de personas en el Castel Gandolfo, quien llegó a esta localidad italiana para iniciar un periodo de descanso estival. El 10 de julio, León XIV retira al delegado papal Monseñor Cyril Basil tras un acuerdo que evita el cisma en la iglesia Siro-Maladar. El 15 de julio, el arzobispo de Miami, Monseñor Thomas Wensky, instó al presidente de los Estados Unidos y al Congreso a ampliar las vías legales para que los migrantes indocumentados que no han cometido delitos obtengan la ciudadanía. El 20 de julio, el Papa León XIV condenó el ataque a la iglesia de la Sagrada Familia perpetrado por un tanque israelí en el que fallecieron 3 personas y en el que también resultó herido el párroco, el padre Gabriel Romanelli. Al día siguiente, el arzobispo Monseñor Paul Richard Gallagher, secretario para las relaciones con los estados y las organizaciones internacionales de la Santa Sede, visitó México con la vista puesta en el futuro de las universidades católicas. El 27 de julio, el secretario del Vaticano para las relaciones con los estados, Monseñor Paul Richard Gallagher, celebró la Santa Misa en la Basílica de Guadalupe y aseguró que el mensaje de la Virgen de Guadalupe conserva toda su actualidad y alienta a la Iglesia en México a ser un signo radical de perdón arraigado en la oración. El 28 de julio, el Papa condenó con profunda consternación el ataque contra una iglesia en la República Democrática del Congo que terminó con la vida de 31 fieles. Y por último, el 29 de julio, diversas organizaciones de la sociedad civil denunciaron que el gobierno de Guanajuato estaría intentando introducir el aborto en la entidad a través de un programa de educación sexual que se implementa en escuelas de nivel básico. 1 de agosto, el Papa León XIV recibió al arzobispo de Los Ángeles, California, en los Estados Unidos, a Monseñor José Gómez, en medio de la preocupación por la situación de los inmigrantes en Estados Unidos. El 3 de agosto, tras la misa conclusiva del Jubileo de los Jóvenes, el Papa León XIV anunció oficialmente la Jornada Mundial de la Juventud en Seúl, Corea, del 3 al 8 de agosto de 2027, bajo el lema Tener valor, yo he vencido al mundo. El 8 de agosto, una carta inédita de Benedicto XVI, escrita en 2014 para aclarar las dudas surgidas en torno a la validez de su renuncia al pontificado, vio la luz por primera vez en el libro Realidad y Utopía en la Iglesia. El 11 de agosto, el Papa León XIV aprobó una serie de medidas que favorecen a las familias que trabajan en el Vaticano, ampliando los permisos de paternidad, los derechos de los padres con hijos discapacitados y la concesión de subsidios familiares.
El 13 de agosto, el Comité Judío Estadounidense donó $25,000 para ayudar a los cristianos de Gaza a rehabilitar la iglesia de la Sagrada Familia, que fue dañada por un proyectil de un tanque israelí. El 18 de agosto, en los primeros meses de 2025, grupos yihadistas mataron a 7,087 cristianos en distintas partes de Nigeria, reveló un informe de la International Society for Civil Liberties and Rule of Law. Al día siguiente, la diócesis de Celaya, Guanajuato, expresó su condena por el ataque armado que cobró al menos 2 vidas y dejó 19 heridos durante la celebración de fiestas patronales por la Virgen de San Juan de los Lagos. Al día siguiente, el Papa León XIV convocó una jornada de ayuno y oración por la paz que se celebró el viernes 22 de agosto. Al día siguiente, el Papa León XIV ha aceptado la renuncia de Monseñor Juan Manuel Mancilla y nombrado a Monseñor Carlos Enrique Samaniego López para la diócesis de Texcoco. El 23 de agosto, un hombre prendió fuego al altar de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe en San Andrés Tuxtla, Veracruz. Tras lo ocurrido, el obispo local, Monseñor José Luis Canto Sosa, celebró una misa de desagravio. El 25 de agosto, cerca de 7,000 personas, la mayoría con alguna discapacidad, participaron en una peregrinación hacia la Basílica de Santa María de Guadalupe en la Ciudad de México para dar voz, visibilizar y apoyar a las personas con discapacidad. Al día siguiente, la oficina de prensa de la Santa Sede dio a conocer el lema de la Jornada Mundial de Paz 2026. La paz sea con todos ustedes, hacia una paz desarmada y desarmante. El 28 de agosto, el Papa aceptó la renuncia de Monseñor Luis Artemio Flores Calzada, de 76 años, al gobierno pastoral de la diócesis de Tepic, Nayarit, y nombró como su sucesor a Monseñor Enelberto Polino Sánchez. Y por último, el 31 de agosto, León XIV pidió un alto al fuego inmediato en Ucrania y rezó por las víctimas del naufragio en Mauritania. Esto ocurría en julio y en agosto. Tengo que hacer un respiro. Denme un momentito para respirar y continuar con más información. Ya ve ustedes mucha información rápida, vertiginosa, pues es presentarle a usted un año en menos de 60 minutos. Hago una pausa y regresamos con más del recuento de los sucesos ocurridos en 2025. Continuamos, queridos amigos, en este programa especial, el último de este año 2025, en el que le estamos presentando a usted un recuento de los sucesos, de los hechos ocurridos durante este año que está a unos días, a unas horas de terminar. Revisemos ahora qué ocurría en los meses de septiembre y de octubre de 2025. Comenzando el mes de septiembre, el día 5, la Universidad Pontificia de México nombró al padre Pedro Antonio Benítez Mestre como rector interino, quien asumió el cargo por 2 años. El día 7, el Papa León XIV proclamó santos a Carlo Acutis y a Pier Giorgio Frassati en la plaza de San Pedro del Vaticano. El día 11, tras la explosión de un camión de gas en el oriente de la Ciudad de México, la diócesis de Iztapalapa compartió un comunicado en el que expresó su solidaridad con las familias que hoy sufren y aseguró su cercanía mediante la oración. Al día siguiente, Juan Dabdub Giacomán, defensor de la vida y la familia en México, falleció a los 71 años de edad en la Ciudad de México tras una larga lucha contra el cáncer. El día 18, el Papa León XIV envió una palabra de aliento, solidaridad y esperanza a México en el marco de la audiencia que sostuvo con el Consejo de Presidencia de la Conferencia del Episcopado Mexicano. El día 20, la diócesis mexicana de Tabasco aclaró que la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, que promueve la celebración de una misa tridentina en la catedral local, no se encuentra en plena comunión con la Iglesia Católica. 24 de septiembre, el Papa, al rezar el Rosario por la Paz durante todo el mes de octubre, anunció que el sábado 11 celebraría un gran rosario en la Plaza de San Pedro en el marco de la vigilia del Jubileo de la Espiritualidad Mariana. El día 26, León XIV confirmó a Monseñor Iván Kovac como subsecretario del Dicasterio para los Obispos.
Al día siguiente, León XIV nombró al padre Marco Bileri, sacerdote de la diócesis italiana, como su segundo secretario personal. Terminando el mes de septiembre, el día 30, ante el plan propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para resolver la crisis en Gaza, León XIV afirmó: "Esperamos que lo acepten. Hasta ahora parece que es una propuesta realista". Para iniciar el mes de octubre, recordemos que el día 2 el Papa León XIV recibió una copia del informe Nicaragua, una iglesia perseguida, de la investigadora Marta Patricia Molina. El día 4 León XIV firmó, en el día en que la Iglesia Católica celebra San Francisco de Asís, la primera exhortación apostólica de su pontificado Dilexi Te he amado, sobre el amor a los pobres. Al día siguiente, el Papa expresó su preocupación por el resurgimiento del odio antisemita en el mundo en referencia al atentado terrorista ocurrido en Manchester. Al día siguiente, la diócesis de Chilpancingo, Chilapa, en Guerrero, México, denunció la desaparición del padre Bertoldo Pantaleón Estrada, de 58 años, quien había sido visto por última vez el sábado 4 de octubre. El día 10, la líder opositora venezolana María Corina Machado fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025. Al día siguiente, el Santo Padre celebró el rezo del Santo Rosario por la Paz en la Plaza de San Pedro, en el marco de la vigilia del Jubileo de la Espiritualidad Mariana, tal como lo había anunciado. El día 14, el Papa envió 5,000 dosis de antibióticos a la Franja de Gaza en un gesto humanitario dirigido principalmente a los niños y posible gracias a la reciente reapertura de los principales pasos fronterizos que permitieron la entrada de ayuda. El día 17, tras las lluvias que devastaron el centro y oriente de México, el padre Lorenzo Rivas, uno de los afectados por el desastre, destacó que pese a la tragedia, hay signos esperanzadores de que vamos a salir adelante. El día 20, el Santo Padre se reunió en el Vaticano con miembros de una organización internacional de sobrevivientes y defensores de víctimas de abusos cometidos por el clero. 23 de octubre, en la Capilla Sixtina, León XIV y el rey Carlos III de Inglaterra rezaron juntos, marcando la primera vez desde la Reforma Protestante en la que un monarca británico reinante y un papa oran juntos durante una visita de Estado a la Santa Sede. El día 26, tras el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro, León XIV expresó su cercanía a las poblaciones del oriente de México afectadas por las graves inundaciones por las lluvias. El día 28, León XIV presentó la sinodalidad como una vía para avanzar hacia la plena comunión entre la Iglesia asiria de Oriente y Occidente durante la audiencia concedida en el Vaticano a su santidad Mar Agua III, católicos patriarca de la Iglesia asiria de Oriente. Y para terminar el mes de octubre, el día 29, la secretaria del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, la hermana Alessandra Smerilli, visitó las zonas afectadas por las inundaciones en la diócesis de Tulancingo, en Hidalgo, México, llevando el mensaje de cercanía, oración y esperanza del Santo Padre León XIV. Ahora vayamos a recordar lo que ocurrió en los 2 últimos meses de este año. Noviembre y diciembre. ¿Qué sucedía? Lo siguiente. Noviembre, 1 de noviembre. En la solemnidad de Todos los Santos, el Santo Padre celebró la Santa Misa en la Plaza de San Pedro. Durante la liturgia proclamó a San John Henry Newman como doctor de la Iglesia. El 13 de noviembre el pontífice celebró en la Basílica Vaticana la Santa Misa en sufragio del Papa Francisco y de los cardenales y obispos fallecidos a lo largo del último año. Al día siguiente, la oficina de prensa de la Santa Sede publicó un extenso documento titulado Madre del Pueblo Fiel, en el que exhorta a evitar el uso del título de corredentora para referirse a la Virgen María. 9 de noviembre, en la solemnidad de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, León XIV se trasladó a la Catedral de Roma, donde celebró la misa. Y al día siguiente, la Conferencia del Episcopado Mexicano expresó su rechazo al intento de legalizar en el país la eutanasia y advirtieron del riesgo de validar ideologías totalitarias y eugenésicas. Al día siguiente, el diputado Ávila Anaya, vocero del grupo parlamentario de Morena, anunció el retiro de una controvertida iniciativa de ley que pretendía regular el contenido que los ministros de culto en México publican en sus redes sociales y plataformas digitales.
El 13 de noviembre, la diócesis de Cuautitlán confirmó el hallazgo del cuerpo del padre Ernesto Baltasar Hernández Vilchis, sacerdote de la diócesis de Cuautitlán en el Estado de México, quien llevaba más de 2 semanas desaparecido. El 14 de noviembre, la Conferencia del Episcopado Mexicano brindó apoyo a más de 32,000 familias afectadas por las intensas lluvias e inundaciones registradas en octubre en diversas regiones de México. El 16 de noviembre, el Papa celebró en la Basílica de San Pedro la misa del 33º domingo del tiempo ordinario, coincidiendo con el jubileo de los pobres. El 19 de noviembre, durante la audiencia general, el Papa León XIV anunció que la segunda edición de la Jornada Mundial de los Niños se celebrará en el Vaticano del 25 al 27 de septiembre de 2026. Al día siguiente, la Arquidiócesis Primada de México tuvo un encuentro de diálogo y escucha con las familias buscadoras de desaparecidos, esto con el fin de escuchar, acompañar y visibilizar el caminar de quienes buscan a sus seres queridos. Al día siguiente, senadora de Estados Unidos se reunió con León XIV para abogar por los niños ucranianos secuestrados. El 23 de noviembre, la Conferencia Episcopal de México convocó a una amplia jornada nacional por la paz, con actividades que fueron desde caminatas y conversatorios hasta encuentros familiares, convivencias juveniles y jornadas de oración parroquiales y ecuménicas. El 25 de noviembre, el cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, presentó el documento titulado Una Caro, elogio de la monogamia, y aseguró que en la concepción católica el matrimonio es una unión entre un hombre y una mujer, exclusiva e indisoluble. El 27 de noviembre, el Papa aterrizó en Ankara, Turquía, dando así inicio a su primer viaje internacional. El 29 de noviembre, el Santo Padre rezó por la unidad de todos los cristianos en la sede del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla. Y por último, el 30 de noviembre, Dios nos quiere dar la paz, pero cada uno tiene que poner de su parte, asegura el presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Monseñor Ramón Castro. Diciembre. El 1 de diciembre, el Papa León XIV oró ante la tumba de San Charbel y pidió su intercesión por la paz en el Líbano. Al día siguiente, el Papa León XIV culminó su visita al Líbano y aterrizó en Roma, finalizando así su primer viaje internacional por Líbano y Turquía. 8 de diciembre, el Santo Padre rindió homenaje a la Inmaculada en Roma. Llegó a la Plaza de España a las 16 horas, donde fue recibido por el cardenal vicario Baldo Reina y por el alcalde de la ciudad, Roberto Gualteri. 12 de diciembre, en la celebración a la Virgen de Guadalupe, el Santo Padre celebró la Santa Misa en la Basílica de San Pedro. 14 de diciembre. En el tercer domingo de Adviento, León XIV celebró en la Basílica de San Pedro la misa del jubileo de los presos. 24 de diciembre, el Santo Padre celebró la Santa Misa por la Natividad del Señor. 25 de diciembre, Navidad. El Papa León XIV celebró la misa de Navidad en la Basílica de San Pedro. Al terminar, desde la logia central de la Basílica Vaticana, impartió la tradicional bendición Urbi et Orbi. Ese mismo día, León XIV clausuró la Puerta Santa de la Basílica de Santa María la Mayor. 27 de diciembre, el Santo Padre clausuró la Puerta Santa de la Basílica de San Juan de Letrán. 28 de diciembre, el Papa León XIV clausuró la Puerta Santa de la Basílica de San Pablo Extramuros. Pues sí, ya de lo último de este año, la misa de Navidad presidida por el Papa León XIV. Todavía falta que ahora ocurra algo más. Esto va a suceder. La misa, el Te Deum de Acción de Gracias, presidida por el Papa León XIV el 31 de diciembre, en la noche adentro de la Basílica de San Pedro, y luego al día siguiente comenzará el próximo año 2026 con la misa del primer día del año en la Plaza de San Pedro con la bendición Urbi et Orbi. Nos vamos, es todo por ahora. Les recuerdo que este ha sido también un año de gracia, un año jubilar, en el que pues hemos tenido el don de la indulgencia plenaria, que concluirá en Roma el 6 de enero. Aquí,
junto a nuestra Madre del Cielo, la Santísima Virgen de Guadalupe. Agradezco a usted el favor de su atención durante todo este año. Agradezco a ella también que con su manto haya cubierto y protegido este programa. Pues espero que haya usted tenido un buen 2025 y me anticipo y le deseo que el próximo año, que está a punto de comenzar, 2026, lo encuentre lleno de fe, de esperanza y de amor. Que eso es lo más. Lo demás es lo de menos. Feliz año 2026, lleno de fe, de esperanza y de amor y sobre todo lleno de Dios. Gracias.